R. Grabando. Entonces estamos en la clase de ejercicio, ¿ya? Y bien, entonces vamos a responder preguntas. Esta es la clase de ejercicio del día miércoles 7 de abril. Miércoles 7 de abril. Okay. Y entonces aquí empieza la clase de ejercicio del curso de álgebra y geometría analítica para física y matemáticas. Primera pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenos días, profe. Hola, hola. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. ¿No hay preguntas? Qué raro. ¿Alguien sabe si ya han designado la semana próxima como semana de desconexión o todavía no? No se sabe eso todavía, porque al principio del semestre me mandaron una lista a mí con las fechas tentativas. Y la próxima semana aparecía en ese comunicado, aparecía como una posible semana de desconexión. Pero parece que aún no lo han hecho oficial. Bueno, no importa, pues si la próxima semana no es de desconexión y es la siguiente, bueno, seguimos con las clases la próxima semana, no hay problema. Pero si es que la próxima semana fuera eventualmente mañana o pasado designada como semana de desconexión, yo voy a enviarle un correo a ambos cursos con la clave y las coordenadas para una clase extra de ejercicios o clase de consulta con pizarra, como ahora, una clase de consultas para el día miércoles de la semana de desconexión, sea la próxima o la subsiguiente. ¿Ya? Voy a mandar un correo masivo a ambos cursos decretando el miércoles de la semana de desconexión en esta hora como una clase de ejercicios extra o una hora de consulta extra. ¿Okay? Y para que los estudiantes de ambos cursos puedan hacer preguntas. ¿De acuerdo? Eso. Y les voy a mandar el enlace. Primero tengo que contactarme con Cicurs porque no quiero recibir la sorpresa de que me digan que durante la semana de desconexión el sistema Zoom no va a estar disponible. Sería malo. Porque podrían, digamos, eso no ha pasado nunca que yo sepa, pero podrían hacer una mantención justo en el horario en que yo quiero hacer mi clase. ¿Ya? En ese caso tendría que cambiar la hora para el jueves o el martes de la semana de desconexión. Pero tengo que hacer esa consulta a Cicurs. Y después de eso, si es que no hay problema, yo designo esa clase de ejercicios extra para ambos cursos el miércoles a las 11:30 de la mañana de la semana de desconexión. Eso lo voy a hacer esta vez, ¿ya? Y la idea es que vengan estudiantes, que se conecten. Por lo menos uno necesito. Si no se conecta nadie, entonces va a ser un desperdicio nomás. Voy a estar aquí sentado sin recibir preguntas, como ahora. Así que ya, preguntas. Profe, una consulta. Yes. Nosotros vamos en lo que es, o sea, estoy viendo aquí las guías y todo esto. Nosotros vamos en la parte de relaciones y funciones 2, ¿cierto? ¿O la 1? La 1, ¿qué te refieres con la 1 y la 2? Es que aquí aparece capítulo 1, bueno, creo que son todos estos de lógica, Sí, sí, y sí. aparece... Estamos en el capítulo 3. El capítulo 3 es aquel que contiene, el capítulo 3 es aquel que contiene el tema de composición de funciones. Lo que vimos ayer. Ya, ok. Y el capítulo 4 contiene, me parece, la próxima materia que es progresiones aritméticas, sucesiones, teorema de binomio, demostración por inducción. Y el capítulo 5 debe ser
El capítulo 5 debe ser polinomios, quizás, polinomios. Y el capítulo 6, ¿qué será el capítulo? Ya me olvidé. Me parece que el capítulo 6 es de polinomio, el capítulo 5 debe ser de otra cosa que no recuerdo. Ah, complejos. El capítulo 5 es complejos. Parece que tenemos que ver el teorema de De Moivre y algunas cosas básicas de números complejos. Eso es parte del programa. Y después de eso, después del capítulo 6, que es el siguiente, que es de polinomios, ahí se acaba este libro. Ya terminamos con el capítulo de 1 a 6 de este libro. Y después, en el último tercio del curso, continuamos con algunas secciones del Lehman, del libro de Lehman, que están disponible para ustedes, pues bajar el PDF. Algunas secciones, algunos pedacitos chicos, porque ese libro tiene como 500 páginas, por algunas partes sobre cónicas, esencialmente elipses, hipérbolas y ese tipo de cónicas básicas. Eso es del libro de Lehman. Eso al final del último tercio del curso. Pero los dos primeros tercios son sobre este libro, con este libro. ¿Ok? Felipe Ramírez ahí entró. Bien, excelente. Profe, yo Dígame, tengo una consulta. ya, ¿qué página? No me quedó claro el ejercicio que hizo ayer usted, el de la página 67. Ya, vamos a verla. Ya, mira, parece que el ejercicio que hice ayer yo en segundo lugar, lo volví a hacer en la clase siguiente para el otro curso y obtuve una respuesta diferente. Y me parece que la respuesta que obtuve en el segundo curso está bien. Entonces tengo que haberme equivocado cuando vi ese ejercicio con ustedes. Porque siempre cuando ando apurado de tiempo, cuando lo hago al final de la clase, a veces ando demasiado acelerado para que no me pille la hora y cometo errores. ¿Ya? Entonces es posible que haya cometido errores. Bueno, pero lo vamos a reparar. Vamos a seguir viendo composición de funciones la próxima semana. ¿Ya? Y vamos a hacer más ejercicios del mismo tipo. Estoy buscando la página 67. Por ahí voy. 66. Aquí viene la siguiente. Ya, ok. El problema es, ya, ese fue el número 3 de la página 67, parece, ¿no? Sí. Sí, ese tiene que ser. Entonces, el problema 3, parece que te hice en primer lugar ayer, porque te hice en segundo lugar, el que parece que está guateando, quedó malo. El que hice en segundo lugar es en la página posterior, porque era uno de los ejercicios resueltos. El que hizo después era el 79, de la Ya, página 70. sí, el de la página 79, ese está sospechosa la solución, ¿ya? Parece que ahí me equivoqué. Pero hagamos el 67. ¿No? Volvamos a hacer el 67, quizás ya no tan apurado de tiempo. Página 67. ¿No? Y me dicen sean F y G. Sean F y G de R en R. Parece que tiene que bajarle el cubo. Ahí está. Ya. De R en R, definidas por f de x igual x más 1, x cuadrado menos 1, esto es si x mayor o igual que 1, esto es si x es menor o igual que 1, y la función g de x está definida también por pedazos, por partes, 2x más 3, si el x es menor que 2, y una cuadrática un poco más complicada que la anterior, 2x cuadrado más x menos 3, si el x es mayor o igual que 2. Y entonces dice hallar G compuesto con F en X. Eso es lo que hay que hacer. Generalmente este tipo de composiciones son complicadas porque las funciones están definidas por partes, solución. Entonces, ¿cómo uno hace este ejercicio? ¿Cuál es el método general para hacerlo? Bueno, G compuesto con F en X, por definición es G de F de X. A propósito, ¿está definido esto siempre? Bueno, el dominio de G es lo que importa. ¿Cuál es la pregunta? ¿Está f de x dentro del dominio de g de manera que tenga sentido lo que estoy escribiendo? Porque tiene que estar este número dentro del dominio de g para poder aplicar g a él. Y el dominio de g es todo. Así que no hay problema, porque es todo R. El único problema es que está definido por dos pedazos, porque a la izquierda de 2 es una lineal y a la derecha de 2, incluyendo el 2, es una cuadrática. Pero está definido en todo R, no hay problema con el dominio. Dominio es todo. Maravilla. Entonces, ¿qué es lo que uno hace primero? Bueno,
aquí tengo que exactamente está definido por partes, probablemente por más de dos partes. Por más de dos partes. Aquí son cada uno por dos partes, pero a lo mejor este está definido por más de dos partes. Y entonces hay que ver cuáles son las partes que lo componen. Y lo que hay que hacer aquí, digamos, el F es el que manda. El F de X, que es el que está aquí evaluado en primer lugar, es el que manda en el sentido de que la primera partición está determinada por la partición que define a la F. Entonces aquí tengo que poner esta partición. Y aquí esta. Si estuviera haciendo la composición al revés, esto sería más relevante, en primer lugar. Ya, pero estamos en esta. G de F de X. Y si X mayor o igual que 1, ¿cuánto vale F? Vale X más 1. Por lo tanto, aquí tengo que escribir G de X más 1. F de F. Y aquí, en este rango, cuando X es estrictamente menor que 1, ¿cuánto vale la F? Esto. Entonces, aquí tengo que decir G de F. Es decir, este. Hasta ahí vamos bien, pero este es realmente el 40% del ejercicio nomás. Menos de la mitad. Porque ahora tengo el problema siguiente, tengo que, no está bien, no está resuelto, porque tengo que poner no puedo dejarlo así, no puedo dejar G de X más 1, tengo que escribir una fórmula acá. ¿Cuál es la fórmula? Ya, es que va a depender, porque la G también está definida por pedazos. Entonces va a depender de que dónde vive este número. Cuando el X es mayor o igual que 1, este número, X más 1, ¿dónde está? ¿Está en este rango? ¿Es menor que 2 o es mayor o igual que 2? Esa es la pregunta, ¿ya? En este caso, en este ejemplo en particular, es súper simple ver eso. No hay nada que hacer, nada complicado que hacer, porque si el X es mayor o igual que 1, entonces X más 1 es mayor o igual que 2. Obvio. Y si es mayor o igual que 2, esta cantidad es el argumento, entonces aquella parte de la definición que corresponde reemplazar acá es esta parte, porque aquí es donde el argumento es mayor o igual que 2. Entonces aquí esta parte es fácil, que se va a quedar aquí. Igual G de X más 1, ya sé cuánto vale. Vale 2 X más 1 cuadrado, porque el argumento ya no es X, es X más 1. O sea, 2X más 1 cuadrado más X más 1 menos 3. Si el X es mayor o igual que 1, tengo que preservar esto. Porque ya repitamos, porque si el X es mayor o igual que 1, X más 1 es mayor o igual que 2, por lo tanto corresponde aplicar esta fórmula. Y por eso es que me da esa parte, que es fácil. Porque es fácil porque tuvimos suerte, porque aquí aparece X más 1, que es obviamente mayor o igual que 2 cuando pasa esto. Por lo tanto, puedo usar esto. Ahora, si esta expresión que está aquí, X más 1, por ejemplo, si yo cambio la definición de F, y aquí no pongo X más 1, sino que pongo X menos 5, por ejemplo, entonces aquí la cosa va a cambiar, porque voy a X menos 5, y cuando el X sea mayor o igual que 1, el X menos 5 en algún momento va a ser negativo, y en algún otro momento va a ser, es decir, si es negativo es menor que 2, tengo que usar esta fórmula, y en algún momento va a ser mayor o igual que 2, tengo que usar esta fórmula. Entonces, ya, pero no pasa eso porque por la forma específica que tiene esta parte de la definición de F. Porque X más 1 es evidentemente mayor o igual que 2 cuando el X es mayor o igual que 1. Entonces aquí tuve suerte, pues gratis, no tuve que trabajar mucho, porque esto al tiro salió. Ya, pero no es el caso con esta parte. Por ahora tengo que hacer esta parte. Y cuando el X sea menor que 1, esta cantidad va a ir variando. En algún momento va a ser menor que 2 y en otro momento mayor o igual que 2 para ciertos valores de X. Por ejemplo, si el X es menos 5, se permite porque menos 5 es menor que 1, obviamente. Si pongo X igual a menos 5, aquí me va a dar 25, menos 1, 24. G de 24, ¿cuál pedazo tengo que usar? Ah, pero es que 24 es mayor o igual que 2. Tengo que aplicar esta fórmula, en X igual a menos 5. ¿Y qué pasa si el X es 0? Que también se permite porque 0 es menor que 1. Bueno, cuando el X es 0, esto me da menos 1, que es menor que 2, tengo que aplicar esta fórmula. ¿Ya? Entonces, aquí la definición realmente se bifurca y voy a necesitar dos pedazos. Un pedazo acá y otro pedazo acá. Dos fórmulas diferentes, ¿no? Y entonces aquí va a ser un cierto, si el X pertenece a un cierto conjunto A y si el X pertenece a un cierto conjunto B, y estos conjuntos A y B son tales que la unión de ellos forma esta región, X menor que 1.
que también se escribe así, de menos infinito hasta 1 abierto. Porque que el x sea menor que 1 significa que x pertenece a este conjunto. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente que esta región, x menor que 1, la tengo que partir en dos pedazos, A y B. Dos conjuntos, subconjuntos cuya unión, todo, y cuya intersección va a ser vacía. Entonces es una partición, lo que se llama una partición de este intervalo. Entonces, ¿cuáles son los conjuntos A y B? Bueno, A es el conjunto que está dentro de esta región, es decir, es la intersección de este intervalo con el conjunto de todos aquellos X que estén en R, ya no importa porque después lo tengo que intersectar con esto, todos los X que estén en R, tales que, ¿qué quería yo? Que la cantidad esta, X cuadrado menos 1, X cuadrado menos 1, fuera X cuadrado menos 1 que fuera menor que 2, que estuviera en este rango. Ahí tengo. Ese es mi A. Y mi B va a ser esta intersección, todos los X en R, vale que X cuadrado menos 1 ahora, esta cantidad que está acá, y ahora sea mayor o igual que 2. Entonces, sobre este conjunto A, voy a tener esta situación, X cuadrado menos 1 menor que 2, en cuyo caso la función G significa que el argumento, lo que me pongo por dentro, tengo que multiplicarlo por 2 y sumarle 3. Entonces aquí la fórmula va a ser 2x cuadrado menos 1 más 3. Así se pasa eso. Y si estoy en B, entonces ahora esta expresión que el argumento va a ser mayor o igual que 2, tengo que aplicar esta fórmula. Entonces aquí la fórmula va a ser diferente, va a ser 2x cuadrado menos 1 cuadrado más x cuadrado menos 1 menos 3. Si pasa eso. Y por supuesto que no está listo, ahora llevo el 60% del ejercicio. Ahí lleva el 40, ahora llevo el 60. Me falta la última parte, que es determinar cuál es el A y cuál es el B. Entonces, para determinar el A, tengo que esencialmente describir este conjunto, que es una desigualdad. Entonces, voy a hacer ese primero. X cuadrado, y bueno, realmente con determinar el A estaría listo, porque recuerden ustedes que A unión B da todo el intervalo. Son disjuntos, así que el B va a ser el complemento de A. Así que este B es el complemento de A dentro de este conjunto. O si ustedes quieren ponerlo de otra manera, el B va a ser el intervalo menos A. O sea, todo lo que está aquí adentro, pero que no está en A, porque es el complemento dentro del intervalo, de un infinito hasta 1. Entonces, con hallar el A me basta, porque si hallo el A, entonces también hallo el B por este procedimiento. Ok, so, x cuadrado menos 1 menor que 2 significa que x cuadrado es menor que 3, significa que el valor de la raíz cuadrada de x cuadrado es menor que la raíz de 3, ¿ya? Significa que el valor absoluto de x es menor que la raíz de 3, porque la raíz de x cuadrado es el valor absoluto. Entonces tengo valor absoluto menor que 3, esto significa que el x pertenece a este intervalo. ¿Okay? Y entonces, esto que está aquí, este conjunto A es menos infinito 1 intersectado con este intervalo. ¿Ok? Hagamos ese primero y después me preocupo de este. ¿Ya? Ahí voy a tener que borrar allá. Pero ya estamos casi listos. Llevo el 80% del ejercicio. Y puedo borrar todo. Porque ahí tengo la fórmula de la composición. Ok, so, vamos bien. Y ahora voy a entonces calcular el A. Entonces el A es menos infinito hasta 1
intersectado con menos raíz de 3 a raíz de 3 abierto. ¿Ya? Y la raíz de 3 es 1,73 mayor que este. Entonces aquí termino en 1. El 1 está a la izquierda de este. Y aquí, por supuesto, que este está a la derecha del menos infinito. Cualquier número está a la derecha del menos infinito. Entonces esto va a ser este integral. Menos raíz de 3. Menos raíz de 3 hasta 1. ¿Okay? Entonces, abierto. Y si ustedes no si les complica esto, pueden hacer un dibujo. Por ejemplo, de menos infinito hasta 1. Bueno, aquí está la raíz de 3. Déjame ver, por acá está el 2. La raíz de 3 está por acá. La raíz de 3. ¿Ya? Entonces, y por acá está. Por acá está el 0. Y por acá está el menos 1. Por acá está el menos 2. Y por acá está menos raíz de 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que intersectar. Tengo que intersectar de menos infinito hasta 1. Si ustedes quieren hacer este dibujo, ahí no se complica. ¿Ya? Y 1 no está incluido, así que abierto. Tengo que intersectar el verde con el rojo. El rojo es de menos raíz de 3 hasta la raíz de 3. Entonces, ¿cuál es la...? No. Es agua nomás, es agua. Calma, es agua. Ok, so. De menos raíz de 3 hasta la raíz de 3 tengo que intersectar, entonces obviamente que va a ser esta la intersección. De acá, de acá. De menos raíz de 3 abierto hasta 1 abierto. ¿Viste? Entonces a veces con el dibujo es más fácil hacerlo. ¿Ya? Si tienen complicaciones. ¿No lo ven claro? Hagan un dibujo. ¿Ya? Y si van a hacer el dibujo, ojalá que lo entreguen en la prueba. ¿Ya? Que esté incluido ahí en su solución si es que aparece algo así. Hagan el dibujo, entonces yo digo, ya sé, hacía yo el ejercicio, hacía yo el intervalo, hice un dibujo, ya, bien. No le cayó la respuesta al cielo, hizo un dibujo y me demuestra la prueba que él o ella hizo el dibujo de la prueba, ¿ok? En la prueba no se permite dar respuestas sin respaldo, recuérdenlo. Tienen que respaldar, darme todo el trabajo, sacarle foto a todo lo que hacen y me lo mandan. Ok, hey, estamos listos con el A. Estamos listos con el A. Y ahora el B. Menos infinito hasta 1. Bueno, pero ya podría usar este truco. ¿Ya? Que B es el complemento. Así que es esto menos el A. Y con este dibujo ya lo tengo, porque es todo lo que está en el verde, pero que no está... No, ya, todo lo que está desde menos infinito hasta el 1, ¿ya? Pero que no está en este intervalo que acabo de encontrar, ¿no? Es el A, ¿no? El rojo, no el verde. Entonces, ¿qué me va a dar? Todo lo que está de aquí hasta acá, sin incluir esto. Pero es que esto es fácil, porque desde menos infinito hasta el menos raíz de 3, y este tengo que incluirlo. Porque todo lo que está desde este punto hacia la izquierda, ¿no? Tengo que incluir aquel que no está incluido en el rojo. ¿Ya? Pues ahí tengo mi P. Por lo tanto, exacto, la conclusión final. Aquí termina el ejercicio. Salvo por las simplificaciones, ya no las voy a hacer de los flojos. Ustedes añadir el libro para la respuesta. Esto no voy a elevar el cuadrado porque a veces no sirve mucho para aplicar. Por ejemplo, si yo quiero aplicar esto, entonces tengo que mandar a desarrollar el cuadrado. Bueno, pero no me piden graficar. Si x mayor o igual que 1, y aquí tengo. Este sí es fácil de simplificar, lo voy a hacer ya para que no digan que soy demasiado flojo. 2x cuadrado menos 2 más 3. Pues eso. Y si el x está en A. Pero el x está en A significa esto nomás. Si el x está entre menos la raíz cúbica y 1. ¿Ok? Los mayores iguales que 1 ya están listos. Ahora tengo que ver los menores que 1. Menor que 1, pero mayor que menos raíz de 3. El que me da esta fórmula. Y la otra, esa la voy a dejar sin simplificar. X cuadrado más x cuadrado menos 1
Menos 3, si el x está aquí. ¿Qué es el complemento de esto? Lo que falta. X menor o igual que menos la raíz de 3. Es lo que faltaba. No. Ya, ahí está. Esa es la respuesta. Eso es lo que hice ayer, seguramente demasiado rápido, pero ahora sí, con lento. Ya vuelvo, ¿ah? Bien, más ejercicios, más preguntas. Ya, ahí está, más o menos listo. Ya, bien. Más preguntas. De la materia anterior no tienen ninguna pregunta. Bueno, usted ahí tiene todo el tiempo del mundo para preguntar. Yo aquí mientras tanto juego con mi celular. Porque no puedo pasar materia ahora, porque no puedo hacer ejercicio. Ah. Profe, Yes. hablando del ejercicio de ayer de la página 79, Página 79, ya, el ejercicio de ayer, Ujú. ese que aparentemente no lo hice bien. Veamos si es cierto. A ver, ¿dónde está? que más o menos creo que lo había dejado como a medias. Ah, lo había dejado como a media yo por problema de tiempo. Eso. Hagámoslo de nuevo, pues. 79. ¿Dónde estaba? Página 79. Eso era, ¿no? Yeah, aquí El ejercicio 6. el 6, ya. Ok, sí, aquí este parece que este no digamos, lo dejé a medias o no quedó bien. De hecho, hagámoslo de nuevo, ¿no? El mismo ejemplo de ayer. Pues esta es página, pues el problema número 6, página 79. Página 79, número 6. Vean, F y G, funciones reales. Funciones definidas por f de x igual x más 2. Funciones reales, no se quiere decir de R en R, eso es lo que quiere decir. Funciones reales, x más 2 y x menor que 0. Me salté el sí, ya, pero ustedes entienden. X cuadrado, de aquí viene x mayor o igual que 0. Y el g de x es la función 2x más 3, y x menor que 1, y x cuadrado menos 1, y x es mayor o igual que 1. ¿Tiene algún gusto
Ya se parece en algo, tiene algunas coincidencias con parte del ejercicio que acabo de hacer. Porque nuevamente aparece esta función de x más 3, pero en el ejercicio anterior aquí había un x mayor que 2 o menor que 2, diferente, valor diferente. Y este que está aquí era parte de esta f, parece, aparecía el x cuadrado aquí, y aquí se los cambiaron de lugar, le cambiaron por intervalo, entonces es distinto. Es un ejercicio distinto, pero tiene algunas cosas en común con el anterior. Ok, so, ya. Ya F compuesto por G, ya la composición y su imagen, y el recorrido. Tengo que hallar la composición y el recorrido de la composición. Eso es lo que me pide, solución. Entonces, F compuesto con G en X vale F de G de X. Bueno, ya sabemos cuál es lo que hay que hacer. G de X está determinado por este intervalo. Este intervalo. Y aquí tengo que hacer F de G de X. Cuando el X menor que 1, el G de X vale 2X más 3. Cuando el X es mayor o igual que 1, el G de X vale X cuadrado menos 1. Y ahora hay que ver esta cantidad con X más 3 va a ir variando. Si el X es menor que 1, esta cantidad puede ser negativa, como en ese caso habría que usar esta fórmula para F, o esta parte podría ser mayor o igual que 0 para algún X menor que 1. Por ejemplo, si el X es 0, pongamos algo así. Si el X es 0, está aquí en este intervalo, y el 2x más 3, el 2x más 3 da igual a 3, porque el X es 0. Y si es 3, entonces estoy mayor o igual que 0, tengo que usar esta fórmula. Que va a ir variando. Entonces aquí voy a tener que partirlo en conjuntos A y B. Y aquí voy a tener que partirlo en conjunto también, probablemente, porque si el X es mayor o igual que 1, por ejemplo, si el X es... ¿será necesario realmente? A lo mejor no, porque si el X es mayor o igual que 1, entonces el X cuadrado menos 1 es mayor o igual que 0. Por lo tanto, aquí no hay ninguna ambigüedad, solamente hay que elevar al cuadrado, solamente en este intervalo hay que trabajar. Entonces, este que está aquí es algo similar a lo que pasó en el ejercicio anterior, porque yo necesito 4, necesito 3 intervalos. Porque este que está aquí, si el X es mayor o igual que 1, y yo elevo al cuadrado, esta desigualdad va a quedar X cuadrado mayor o igual que 1 cuadrado. Es decir, esto siempre es mayor o igual que 0. Y en ese caso, la f de un número mayor o igual que 0 es elevar ese número al cuadrado. Entonces esa parte es la gratis. Esa es la que no había que preocuparse. Entonces esto va a ser X cuadrado menos 1 al cuadrado. Si X mayor o igual que 1. Y esta que está aquí es la problemática, la que me hace trabajar. Y el X es menor que 1. Ok, ya voy a hacerlo ya, pero justo antes de que ustedes me hicieran la pregunta, vi mi WhatsApp aquí y me acaban de informar que un profesor en Santiago que yo conocí murió de COVID. Profesor Raikov, que fue alguna vez mi colega en la Universidad de Chile y que ahora era profesor de la Universidad Católica, él murió a causa del virus. Entonces está peluda la cosa. Cuando uno ve las estadísticas en el diario, es como de personas que no conoces, pero cuando hay una víctima que tú conociste alguna vez, ya la cosa cambia. Impacta de manera diferente. Ok, sigamos. Okay, sigamos. Tengo que hacer esto. Calcular esta función en 2x más 3 si el x es menor que 1. Entonces aquí voy a tener que hacer nuevamente conjuntos A y B. Aquí. Si el X está en A, si el X está en B, y este no es problema, si este es mayor o igual que 1. Entonces, si X está en A, voy a tener una cierta fórmula, y si el X está en B, otra fórmula. ¿Cuál es el A y cuál es el B? Eso es lo que tengo que hacer.
tengo que mirar acá. Entonces, el A, necesito borrar en alguna parte. Aquí abajo no me escribe, ¿ya? El A. ¿Cuál es el conjunto A? Bueno, es un subconjunto de este intervalo. No, sorry, de este, estamos trabajando aquí arriba. Es un subconjunto nuevamente del menos infinito hasta 1. Coincide con el intervalo del ejercicio anterior. Y en el A están todos estos y aquellos x en R, donde, ¿cuál es la expresión que tengo que analizar? Lo que está aquí dentro. 2x más 3, ¿ya? Sea, ¿qué cosa? Sea menor que 0. Porque si es menor que 0, ya sé cuál es la fórmula que tengo que aplicar. Entonces, si es menor que 0, entonces la función f es sumarle 2 al argumento. F de algo es algo más 2 cuando ese algo es negativo. Es decir, cuando estamos aquí. Y aquí B es de menos infinito a 1. El complemento. Entonces va a ser, porque tengo que analizar ahora el siguiente. Va a ser todos los x en R, tales que 2x más 3 sea mayor o igual que 0. Es lo opuesto, es el complemento. Así que esto va a ser menos infinito a 1 menos a. Menos infinito a 1 es intervalo excepto el a. Quitarle. Eso realmente lo que hay que hacer es calcular el a. Bueno, pero el a no requiere tanto trabajo como en el ejercicio anterior, porque en el ejercicio anterior había una cuadrática aquí, ¿ya? Y aquí está lineal, ¿no? Entonces, esto va a ser, si yo paso el 3 al otro lado y divido por 2, me va a quedar que el x es menor estricto que el menos 3 medio. Entonces, esta intersección es esta. ¿Sí? Todos los x que sean menor que menos 3 medio. Porque pasé hasta el otro lado y dividí por 2. Esa intersección de intervalos. ¿Ya? Y ahora puedo borrar. Bueno, y me falta aquí, porque si ve que está en B, estamos cuando el argumento es mayor o igual que 0. En ese caso, habría que elevar esto al cuadrado, ¿no? Con el argumento al cuadrado. 2x más 3 al cuadrado. Y aquí dice eleve el argumento al cuadrado si es que es mayor o igual que 0. Ahí todo lo que tengo que hacer allá en el A y el B. Y ahí estaríamos listos. No, y hay que calcular el recorrido también. El recorrido de la función. Okay, so, recorrido de la función. Yes, pero primero hagamos el A. Entonces el A, ¿cómo lo hago? Para calcular el A, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar la tapa. De menos infinito a 1. Menos infinito a 1. Y después todo lo que esté a la izquierda de menos 3 medios. Por aquí está el 0, por aquí está el menos 1, por aquí está el menos 2, menos 3 medios, por ahí, menos 3 medios. Pero es que de menos 3 medios a la izquierda, ese menos 3 medios se ve medio raro, ¿ya? Vamos a escribirlo bien. Muy bien, voy a calcular la menos 3 medios. Entonces, ahora voy a hacer red. Menos 3 medios a la izquierda. Ahí tengo ese conjunto. Es este. Bueno, tengo que hacerle este conjunto que está aquí, de menos infinito a menos 3 medios, es este. Y tengo que intersectarlo con menos infinito hasta 1, pero que de hecho está contenido dentro. Así que entonces aquí el A es simplemente de menos infinito hasta menos 3 medios. Aquí para la izquierda. Así que es esto nomás, porque este está contenido dentro de esto, así que la intersección es obvia. Esa es la, y el B es todo lo que está dentro del intervalo de menos infinito hasta 1, pero que no está acá. Entonces es de
es de acá hasta acá. El P va a ser el de menos 3 medios hasta 1 abierto. Eso es el P. Ok, y entonces como ya conozco el A y el B, con el dibujito ese que siempre salga, entonces aquí ya tengo listo, puedo reemplazar. Si X está en A, significa que el X sea menor que 3 medios. Estrictamente menor. Y si el X está en B, ¿qué significa? Que el X sea mayor o igual a 3 medios, pero estrictamente menor que 1. Y ahí tengo todo el eje X. Porque están los números que son menores estrictamente menos 3 medios, aquellos que pueden ser menos 3 medios, pero que no pueden ser 1, y de los que pueden ser 1 hasta el infinito. Todos. Y ahí está todo el eje R, todo el eje X. Y entonces las fórmulas son distintas. Ahí están los 3 intervalos donde hay que definir la función. Ya, eso. Eso lo hicimos en el ejercicio anterior, pero este ejercicio nos pregunta algo adicional, que es el recorrido de la función, la imagen. ¿Ya? Esto recuerden que era f compuesto con g, ¿ya? Esto es aquí la función f compuesto con g en x. Eso. Y tengo que hacer ahora calcular el recorrido de la función f compuesto con g. En el libro, ¿cómo lo hacen en el libro? Porque este es un ejercicio resuelto, ¿no? ¿Cómo lo hacen en el libro? Déjame ver cómo lo hacen. Dice, calculemos. Aquí en el libro dice, calcula f compuesto con g por 2 métodos diferentes. Yo solamente usé un método que me parece que es el más claro. Ahora ustedes pueden estudiar el otro método que aparece aquí en el libro. Y bueno, y vale. Tiene otro método para hacerlo. Quizás deberíamos explorar el otro hecho. Pero hagamos el recorrido primero. ¿Cómo hacen el recorrido acá? Aquí ponen el otro método, ¿ya? No me gusta que lo hacen aquí con otro método. El otro método es el mismo, el mío, pero no, aquí no usan las letras conjunto A, B, que me parece que aclara la situación. Ok, so, el método que está en el libro aquí es terrible, ok, so, pero quiero ver dónde está la imagen. Aquí hacen la imagen, ya. Descubren, o sea, calculan el recorrido de manera analítica, algebraica. Yo voy a hacerlo con un gráfico. ¿Ya? Entonces la solución del libro es puramente analítica. Yo voy a hacer encontrar. ¿Pregunta? Tengo una consulta. Tengo una consulta. ¿Por qué en el intervalo B es ahí abajito? Ahí justo al lado, ¿sí? Es menos infinito, coma 1, intervalo abierto, sin menos A, o sea, sin incluir a la. ¿Sí? Sí, incluirá, porque son el complemento, porque mira, ¿qué significa que un elemento esté en B? Que está en el intervalo menos infinito 1 y que también satisface que 2x más 3 sea mayor o igual que 0. ¿No? Todos los elementos que están aquí en B tienen que satisfacer esto. Los números, entonces esto lo vamos a dejar fijo porque el mismo que aparece aquí en A, ¿ya? Este no me voy a preocupar, pero los números que aparecen aquí son exactamente los que no están acá. Porque, ¿qué significa lo opuesto? La negación de que 2x más 3 sea mayor o igual que 0. Que 2x más 3 sea menor estricto que 0. Eso es lo opuesto. Entonces, significa que lo que está en B es exactamente lo que no está en A. Entonces, lo que está en el conjunto total es mi universo, es mi universo. Desde un infinito hasta 1, todo lo que está en el universo, pero que no está en A. Eso coincide exactamente con los que están en B. Esa es la explicación. Porque este es lo opuesto de esto. Ahora sí. Sí, entonces el B que aparece ya en la otra pizarra es la intersección del menos infinito al 1 con la intersección del intervalo de B. O sea, con. ¿Te estás refiriendo a esto, lo que está en verde? Sí, Ya, esto yo lo calculé mirando acá, no allá, mirando el gráfico. Mira, aquí está marcado. Y yo lo hice usando esta información. Si tú recuerdas, dije, que el A ya lo calculamos, porque el A era del rojo, el que incluso estaba metido dentro del universo.
Menos infinito a 1 y aquí de menos infinito a menos 3 medios, ahí encontré el A. ¿Cómo encontré el B? Yo dije, el B es todo el universo excepto lo que está en A. Entonces, para calcular el B, le saqué el A. Y dije, entonces es todo menos esto, lo que está en rojo. Así que es de acá, en verde, de aquí hasta acá. Y así calculé el B, mirando el dibujo. O sea, lo que hice realmente fue hacer esto. Esto. Es lo que está allá. ¿Está bien? Sí, profe, ahora se entiende. Ok, perfecto. Entonces ahora voy a yo, en el libro, como te digo, calculan el recorrido usando álgebra, ¿ya? Haciéndolo de manera analítica. Pero yo voy a calcular el recorrido con un gráfico. Entonces voy a tratar de dibujar esta función. Tratar de dibujar. Y necesito borrar acá, ¿ya? No hay problema, todo esto queda grabado en el video, ¿ya? Entonces lo voy a borrar. Para poder hacer mi dibujo. Bueno, quizá primero debería... No, nada, a ver. Si yo desarrollo el cuadrado aquí, se me va a complicar porque me quedaré aquí a la cuarta menos el doble producto de cuadrado más 1. No, dejémoslo así, ¿no? El cuadrado de una cuadrática. Y este es el cuadrado de una lineal. Este es una lineal. ¿Ya? Este sí podríamos simplificarlo, porque no hay que ser tan flojo. Este es 2x más 5. Entonces este es más... A ver, me falta el mano. Lápiz. Acá está. 2x más 5. Tengo una recta. Aquí va a ser una cuadrática. Y aquí es una bicuadrática. Porque es el cuadrado de una cuadrática. Ya, pero la idea, lo que yo quiero hacer es el dibujo aproximado para poder encontrar el recorrido. Porque ustedes ya saben cómo se encuentra el recorrido. Ya les he explicado a ustedes cómo se encuentra el recorrido de manera gráfica, con la idea esta de la linterna que alumbra y hay que averiguar cuál es la sombra que hace sobre el eje y llega, y por ambos lados, por aquí y por acá. Veamos, entonces, ¿qué pasa? Los puntos importantes para graficar, dice menos 3 medios. 1, menos 2, menos 3 medios. En este punto se me parte la definición. Este es el x igual menos 3 medios. ¿En qué otro punto se parten? En 1. En otro punto relevante es el 1. Y también se parte la definición. Es x igual a 1. Ya. Entonces, a la izquierda de menos 3 medios es una recta, 2x más 5. Y si yo pudiese, si me estuviera permitido aplicar x igual a menos 3 medios, me quedaría menos 3 medios por 2 más 5 igual a 2. Entonces, ¿qué significa esto? Que por acá, perdón, ya, más o menos. Entonces, llegaría a altura 2. Entonces, y por otra parte, la función 2x más 5 se hace 0 en el punto 5 medios negativo. Aquí tengo 2 negativo, tengo 3 negativo, y aquí está el menos 5 medios. Es un 0. Ahí cruza la recta y llega hasta esta altura más. Ya, pero aquí no toca. Porque no toca, no llega a tocar porque es estrictamente menor. No es estricto, que menos que menos. Ahí está ese pedazo del gráfico. ¿Ya? Y ahora tengo que graficar en la segunda parte. Es una parábola, cuyo vértice se encuentra en el punto menos, justo en menos 3 medios. Aquí sí está permitido tomar menos 3 medios. En menos 3 medios me va a dar menos 3 medios por 2, menos 3 más 3, 0. Así que justo ahí está el punto más bajo de la parábola. Entonces, azul. Ok, so, ese es el punto más bajo de la parábola y entonces sigue creciendo. Entonces me va a faltar.
Ya, por ahí está, ya. No puedo seguir para allá arriba, sino que tengo que cambiar el color muy alto. Ok, so, ahí está. Y es una parábola, entonces esta crece. Entonces este es el punto más bajo, entonces va a ser, ya, ¿y por dónde cruza la parábola cuando el x vale 0? Esta cantidad vale 3 al cuadrado, 9. Viste que tengo problemas, porque yo tengo el 4, tengo el 8, el 6 y el 8, ya voy bien lejos. ¿Ya? Así que cruza bien lejos. Pero es una pedazo, es la parte más baja. Aquí recuerden que si yo pudiera graficar, pero no está permitido porque la parábola es de aquí para allá, ¿no? Pero si pudiera graficarlo sería algo así. Esa es la parábola. ¿Ya? Y esta parte no está punteada porque no se incluye. Esa es la parábola. Y va a cruzar el eje Y en el punto 9. Bien arriba. 9. Y después se cruza por 9 y sigue hasta que toca, no alcanza a tocar esta recta vertical, x igual a 1. Entonces, cuando el x, si pudiera tomar 1 aquí, me daría 2, 5 al cuadrado, 25. Es decir, esta parábola sigue creciendo, cruza el 9 y toca, no alcanza a tocar esta la recta vertical punteada, no alcanza a tocarla, pero casi la toca a altura 25. Bien arriba. Está bien. Y ahora esta. Cuando x sea 1, si está permitido, me va a dar 0. Y es una bicuadrática, entonces va a crecer como una cuadrática, pero más rápido, porque está elevada al cuadrado. Va a ser algo así. Algo más empinado. Ya, pero esta se hace 0 ahí y sigue subiendo hasta el infinito. Esta no, esta tiene que parar cuando llega a la frontera, como la ver está electrificada. Ahí no puede seguir, no puede tocarla porque le da la corriente, ¿ya? Entonces llega hasta altura 25. Y ahí para. Pero esta sigue subiendo para siempre. Así que ¿qué significa esto? Que cualquier Y que está a esta altura. Mira, aquí otra cosa que hay que mencionar, que este punto que no está ahí porque la recta no llega a tocar, pero este punto sí está permitido en la parábola, entonces este punto está llenito, porque es parte de la parábola. Hay discontinuidad. Ok, si me tomo un Y cualquiera, por ejemplo este, menor que 2, y trazo una recta, bueno, no es necesario poner una linterna, ya puedo hacer este argumento también, pongo un Y ahí, y trazo la recta horizontal que pasa por Y, y me pregunto, ¿esta recta horizontal que pasa por Y corta el gráfico en alguna parte? Sí. Y acá, en dos partes. Entonces está en el recorrido. Porque existe un X, a saber este, y este también. Existen dos X cuyas imágenes son Y. Eso significa estar en el recorrido, que el Y sea F de algo. Ya, ese Y está. Cualquier Y que yo tome aquí en el eje positivo, por muy grande que sea, y trazo la recta horizontal punteada, va a cortar a esta rama, porque esta rama sigue subiendo para siempre. Así que de 0 para adelante no hay problema. Eso están todos en el recorrido. Y este es el 0 también, porque ya, si trazo en este 0 trazo la recta punteada paralela al eje X, que el mismo eje X, claro que corta ahí. Y usted dice, pero profe, ¿y este negativo no? Porque este no corta. Bueno, no corta esta parte, pero corta esta parte, la recta, porque esta recta baja hasta el menos infinito, para allá. No para. Entonces el recorrido es todo. Todo elegido. Eso también se puede demostrar, como lo hacen en el libro, de manera analítica. Mira, como les decía yo, para resolver este tipo de ejercicios, volvamos a esto. Para resolver este tipo de ejercicios no es la única manera, como yo lo hice, no es la única manera de hacerlo. Hay otra manera de hacerlo. Está explicada en el libro. Yo, de acuerdo a los resultados que tuve en este curso en los semestres anteriores, explicar ambas maneras simplemente para confundir al público. Entonces, esta manera, yo prefiero esta manera, que es la única que voy a explicar, que es la única que funciona siempre, y es lo más claro que puedo explicar. Entonces, no quiero ni siquiera mencionar el otro método, porque el otro método nos va a confundir nomás. Digo yo, si ustedes quieren aprenderlo,
lo pueden leer del libro y me pueden hacer preguntas. Profe, ¿por qué cuando lo hacen de esta otra manera hacen esto? Yo se lo explico a través del correo, ¿ya? Pero aquí en el curso quiero solamente usar este método, ¿ya? Entonces sugiero que sea este el método preferido de ustedes también, ¿ya? Usen las mismas notaciones, ojalá, que le llamen a A y B y C y D a los conjuntos y que hagan estos cálculos y hagan el dibujito para saber cuáles son los conjuntos que aparecen y todo eso, ¿no? Si tienen, como les digo, curiosidad por conocer el otro método, también se los puedo explicar, pero no en el contexto del curso, ¿no? Para evitar confusiones. Y también por problemas de tiempo, porque si no tendría que pasar más tiempo explicando esto y esto es una parte pequeña del curso, que necesito el tiempo para pasar a otra materia. Ya, más preguntas. Bueno, mientras ustedes buscan otras preguntas, yo leo aquí la otra solución que vieron de este ejercicio. En el libro, el otro método, para recordar cómo era, porque era más confuso que este. Y es este método, lo primero que hacen es esto, pero no le llaman ni A ni B, ni hacen la intersección ni nada. El método número 1 que usan es que usé yo, menos las notaciones que yo usé. Y el método 2 es diferente. Yo tengo uno. Ya, pregunta. Sobre el capítulo 2. Ya, vamos a buscar el PDF apropiado primero. Déjame por favor dar un poco de tiempo. Tengo que buscar el capítulo 2, ya. Macao, no, aquí está el capítulo 2. En la página 35. Del libro o del PDF, del libro tiene que ser. Página 35. Sí, del libro tiene que ser. Sí. Página 35. 20 del PDF. 20 del PDF. Déjame dejar aquí buscando. La página 35, la encontré. ¿Qué número? La número 11, que es de la solución, pero la solución no la entendí. Ya. Tratemos de hacer la solución. Tratemos de resolver esto. Sí, la solución aquí se ve como horrible. Demasiado largo para algo que parece simple. Digo, parece, no sé si será. Página 35 del libro, problema número 11. ¿Probar qué? ¿Probar qué? ¿Probar qué? A plus C menos B plus C es igual a A menos B plus C. Eso es lo que hay que probar. Ya. Entonces voy a tomar un punto al lado izquierdo. O sea, X. Déjame ver si de aquí o en el libro usan X, Y. A ver qué me conviene la notación. ¿Qué notación me conviene? Si le llamo A, C a este par, voy a tener que intentar que esté en B plus C. Entonces me va a confundir porque el C chico que está acá, obviamente este no está bien. X, Y. Usar esas letras mejor. O sea, X, Y, un elemento, un par ordenado que esté en el lado izquierdo. Y voy a probar que está en el lado derecho. Y la idea es que ojalá que mi argumento sea reversible para no tener que hacer la otra mitad, es decir, darme un para acá y llegar a que está acá. Para que el argumento sea reversible, es decir, que todas mis implicaciones sean equivalencias, o sea, sí y solo sí, no lo sé. Entonces, me va a dar un punto que X, Y que está en A plus C.
En A cruz C menos B cruz C. Entonces, ¿qué significa esto? Esto implica, vamos a ver si es reversible mi argumento, no lo sé aún, ¿ya? Pero sí implica el hecho de que X, Y esté en A cruz C, significa que el X está en A, y además el Y está en C. Para que el par ordenado esté en A cruz C. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Tengan mucho cuidado. El X tiene que estar en A, y el Y tiene que estar en C. Para que el par ordenado esté en A cruz C. O sea, ni siquiera estoy mirando el resto, ¿ya? Ni siquiera estoy mirando esto. Simplemente estoy viendo qué significa que el par esté aquí en A cruz C. Significa exactamente esto. Y ahora que tengo que tomar en cuenta el hecho de que no está acá. Entonces aquí yo tengo un problema. El X está en A, el Y está en C, y aquí tengo... Y además, entonces la otra condición, voy a escribir aquí para que el X, Y no esté en B cruz C. Porque recuerden ustedes qué significa que yo tenga un elemento alfa, no, alfa era la contradicción, ¿no? Pongamos otra letra, ¿no? Que yo tenga un elemento Z que esté en un conjunto T, no R, pero no en T, ¿no? Tengo un Z que esté en un conjunto R, pero no en T. ¿Qué significa esto? Significa que el Z está en R, pero, y además, que el Z no está en T. Esa fue la definición del conjunto diferencia. Y eso lo estoy aplicando acá. Donde este es mi R mayúscula y este es mi T mayúscula. Entonces aquí simplemente estoy escribiendo esta parte de que el Z esté en R. Es decir, que el par ordenado de X, Y esté acá, en A cruz C. Eso es equivalente, por definición del conjunto A cruz C, a que el X esté en A y la segunda componente Y esté en C. Y ahora estoy considerando la segunda parte. Dice, y este Y que está acá, es el mismo que está acá. Y ahora estoy escribiendo aquí que el par ordenado de X, Y no esté en mi conjunto T, que era el B cruz C. Que no esté ahí. Bien. Pues aquí esto puede ser complicado. Puede ser complicado entender. Esto puede ser complicado. ¿Cómo yo describo este hecho? Que el par ordenado X, Y no esté en B cruz C. Entonces esto puede ser complicado de escribirlo. Pero yo sé que esto es la negación de la siguiente proposición. Entonces, si a esta le llamo proposición P, que el par X, Y esté en el producto, P cruz C. Esa es mi P. Entonces, describir directamente P puede ser complicado. Pero lo bueno es que yo sé que el P es equivalente con la negación de P. ¿Se acuerdan de lógica? ¿No es la negación de la negación de P? Y lo que pasa es que la negación de P podría ser más fácil de determinar. Entonces aquí voy a describir la negación de P y después recuerden que tengo que hacer la negación de nuevo para volver a la P, que a mí me interesa la P, ¿no? No la negación de P. Me interesa la P, que es la negación de la negación. Pero la negación de P, ¿qué significa? Negar esto. Ah, pero es que negar esto significa esto. Que el X, Y esté en B cruz C. ¿Ya? ¿Y qué significa que el X, Y esté en B cruz C? Que significa que el X está en B y la segunda componente está en C. Para que el par X, Y esté en B cruz C, el X tiene que estar en B y el Y en C. Esa es mi negación de P. Pero como les decía, a mí no me interesa la negación de P. Me interesa la P. Pero es que entonces la P es la negación de esto. Como allá arriba está escrito. Ah, pero esto es entonces la negación de la negación de P, que ya lo describí acá. Entonces es la negación de esto.
Entonces aquí usé la regla número 4, teorema 4.1, no me acuerdo. Este es el teorema 4.1, la tautología, y aquí voy a usar, entonces ahora tengo una intersección negada, entonces aquí voy a usar 4.10, la regla de Morgan, ¿no es cierto? Entonces va a ser equivalente a decir. Pero es que aquí tengo una intersección, una conjunción y estoy negando, entonces ya sé que va a ser la negación de esto. Disyunción, se transforma en disyunción, yo no tengo que negar esto. Perfecto, entonces lo mismo que decir, la negación de que X está en B, que el X no está en B. O la negación de esto, que el Y no esté en C. Bien, entonces ahora esto ya lo hice en un papel aparte, ¿no? Ahora continúo, y ahora ya sé cuánto vale mi T. Tengo, implica, voy a copiar entonces esto que está aquí, esto está en A, y el Y está C, y además, y ahora voy a escribir esto que está acá. Esta era mi proposición P. Y ya sé a qué equivale. Ahí está. Pues esto que está aquí es equivalente con. Es equivalente. Entonces puedo retrocederme. Porque sí, solo sí. Equivalencia. Y podré retroceder acá. Que si el X está en A y el Y está en B, y además esto ocurre, justamente. Sí, porque esta es la definición nueva. Recuerden el R menos T, que el Z estuviera en R menos T era equivalente a que el Z estuviera en R. Y además que el Z no estuviera en T, eso es una equivalencia, entonces aquí también me puedo devolver. Así que estoy matando, no tengo que hacer el trabajo doble, no tengo que partir de acá y demostrar que está acá y después al revés, porque ahora estoy haciendo sí, solamente sí, así que estoy demostrando la igualdad directamente. Ok, pero no olvidar que entonces aquí tengo P, que es equivalente con eso. Entonces aquí tengo X no en P, o Y no en C. Ahí estamos bien. Agüita. Ya, entonces podré yo finalizar el ejercicio acá. ¿Será posible verlo directamente? Porque tengo que pues, el X está en A y no está en B. Y el X no está en B. Entonces el X está en A, pero no en B. Perfecto. Y además, ¿qué tengo? Y hasta el C. Entonces aquí tengo no, Y no en C. Déjame pensar. Déjame pensar. Quizás me conviene usar distributividad, porque aquí tengo una proposición, aquí está en A, aquí tengo otra, tengo una en conjunción todavía, aquí tengo una disjunción. Entonces quizás yo podría usar distributividad. Pero esta propiedad, esta P, esta propiedad es esto, entonces y esto, y aquí y con esto, con eso. Entonces quizás podría hacer eso mejor, antes de lanzarme a la piscina. ¿Ya? O sea, muy rápido, no hay que apurar. Hagámoslo con cuidado. ¿Ya? Entonces voy a escribirlo así, necesito borrar esta pizarra. Voy a ocupar otra propiedad del teorema 4. ¿Ya? Pues no están ahorita los borradores. Un poco pelo como yo. Está mejor. Entonces sigamos. No hay que tirarse más rápido. Esto y esto y esto. Entonces tengo X está en A, Y está en C, y X no está en B, hice esta intersección. Disyunción con este, ¿ya? La disyunción con qué? Con esta propiedad. X está en A, y
Y está en C, y Y no está en C. Es una O. Debería haberlo escrito acá, ya voy a escribirlo acá, ya. Porque ya estamos casi listos con el ejercicio. Este está en A, y está en C, y además Y no está en C. Ahí está. Así no corto la argumento. Ahí tengo eso, ¿ya? Usé simplemente propiedad 4.7, distributividad 4.7.1. Sorry, 4.7.1. No manchen el dedo, no manchen el dedo. 4.7.1, distributividad de la intersección de una P con una disyunción. P, I, Q, O, R es P, I, Q, O, P, I, R. Esa es esa propiedad de distributividad. Ya. Entonces aquí tengo, el Y tiene que estar en C y al mismo tiempo no estar en C. Pero esto es una alfa, una contradicción. No puede un Y estar en C y al mismo tiempo estar fuera. Entonces aquí hay una alfa. Interceptado con alfa, es alfa. O sea, esta parte que está aquí es el conjunto vacío, si ustedes quieren, para no hablar en términos de las proposiciones, de los absurdos, de las tautologías y eso. Aquí lo que puedo decir inmediatamente es que no existe ningún elemento acá, porque no puedo yo tener un elemento X que esté en A y al mismo tiempo que el elemento Y esté en C y esté fuera de C. Esto es imposible. Entonces esto que está aquí significa que lo que voy a escribir en lo que voy a englobar en rojo es vacío. Este es el conjunto vacío. No hay nada. Ya un conjunto unido con el vacío es el conjunto mismo. Así que lo que sobra, lo que permanece, lo que resulta de esto, es que sobrevive solamente la primera parte. Es decir, que el X está en A, el X está en A, y el Y está en C, y el X no está en B. Y esto que está aquí es vacío, así que no cuenta. Ahí estamos listos. Esto es equivalente a decir que el X está en A y no está en B, así que está en la diferencia, ¿no es cierto? Y además que el Y está en C. Pero es que esto exactamente significa decir que el par X, Y está en A menos B cruz C. Porque el X está acá y el Y está acá. Eso tenía que llegar. Eso que está escrito ahí, todo lo que escribí yo, es exactamente lo que está en el libro. Pero en el libro hacen un montón de... 1, 2, 3. Hacen, en vez de poner, aquí escriben X, aquí escriben que esto lo escriben con A, en conjunto A, una posición A intersectado con la alfa, que es la contradicción. Y dicen, esto es alfa. Por lo tanto, esto es alfa. Y alfa, y recuerdan que P o alfa es lo mismo que P. Dicen mi P. Sé que en el libro lo hacen usando el teorema 4 en todos los pasos. Yo dejé de usar el teorema 4 acá porque yo dije, bueno, estamos en conjunto, pues no son proposiciones lógicas, son conjuntos. ¿Y cómo voy a tener un conjunto que tenga así un X en A y el Y esté dentro y fuera de una misma cosa? No, es así. Es el conjunto vacío. Yo voy a decir que es alfa, una contradicción. Ya, esa es mi solución. Ahora sí. Devuelvo. Listo. Manos limpias. Borrar.
Bien. Sí, no tengo para aquí al gimnasio, ¿eh? O sea, el brazo débil. El brazo débil. Como decía Schwarzenegger. Este es mi brazo débil. Okay. Bien, bien. Ya, ahora sí, más o menos, más o menos. Más preguntas, muchachos, más preguntas, más preguntas, más preguntas. Ya, me estoy poniendo perfeccionista, ¿eh? Estoy poniendo un poco de alcohol. Profe, podremos ver ejercicio 12, el capítulo 2. Aquí. ¿Qué página del libro? El que sí, justo el que decimos recién. Ah, el siguiente, ese. Mm. Demuestre que, ya, rojo, no, azul. Demuestre que el 12, página 35. Demuestre que C distinto del vacío y A cruz C igual B cruz C, significa A igual B. ¿Cómo lo hacen aquí con proposiciones? P y Q implica el equivalente con eso, usando las propiedades de las proposiciones. Esto equivale a decir lo siguiente, bla, bla, bla. Luego tenemos esto, lo que concluye. Por lo que se concluye que. ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué están demostrando por contradicción? Ah, eso están haciendo contradicción. Ya. Entonces, claro, la negación de esto equivalente con okay, de la compra. ¿Y habrá alguna otra manera de hacerlo? ¿Alguna otra manera de hacerlo? Porque aquí en el libro lo hacen por contradicción. Dicen, quiero demostrar que P implica Q, entonces, la solución. Podemos probar, si a esto le llamo P, a esto le llamo Q, entonces por demostrar P implica Q. Eso es lo que hay que demostrar. Pero es equivalente a decir, por el contrarrecíproco, teorema 4 punto algo. Es equivalente a demostrar, equivalentemente demostrar que no P, que no Q implica no P. Eso no está bien. Veamos el contrarrecíproco. ¿Qué significaba el contrarrecíproco? Ni siquiera sé en qué página está eso. Pero, son equivalentes. Esto usé bien. Equivalentemente decir sí, solo sí. Sí, solamente sí. E implica Q, sí, solamente sí. No Q implica no P. Eso es lo clásico de las proposiciones. El contrarrecíproco, ¿ya? ¿Y por qué podría ser más fácil demostrar esto?
Entonces, ¿qué significa esto? Que no Q implica no P. Entonces, es decir, por demostrar, no Q, es decir, si A distinto de B, porque es el no Q, Q es la igualdad. Por demostrar que si esto ocurre, entonces el negativo de esto, el no P, y el no P, el P es una conjunción. Entonces tengo que negar la conjunción por la propiedad de De Morgan en la negación de esto. Es decir, C igual vacío. Es la negación de esto. O, porque la disyunción, cuando le aplico la política en la negación, esta se transforma en disyunción y aquí tengo que negar esto. Eso es lo que están suponiendo. Si A es distinto de B, entonces tengo que demostrar que esto o esto ocurre. Entonces, ¿cómo lo hago? Si A es distinto de B, tengo que demostrar que una de estas dos cosas ocurre. Entonces, supongo esto, estoy suponiendo, es suponer A distinto de B, porque es si A distinto de B, suponer A distinto de B, y además, y quiero mostrar o esto, y además suponer esto. Perdón, suponer el negativo de esto, porque quiero mostrar que si esto ocurre, entonces, o chicha o limonada. Entonces voy a suponer que no, este no. ¿verdad? Suponer que A distinto de B y que el C es distinto del vacío. Porque si el C es igual al vacío, entonces estoy listo, porque tenía que mostrar o esto o eso. Entonces, si el C es igual al vacío, se acabó el ejercicio. Entonces voy a ver qué pasa si no se acaba el ejercicio en este punto. Si voy a suponer que A distinto de B y además que el C es distinto del vacío. Así que tengo que hacer por demostrar que esto cumple. Esto se cumple. Así que así exactamente como lo hacen acá. ¿no? No sé si esto será lo más, no sé si será lo más inteligente. Por eso es lo que hacen. Quieren demostrar esto. Poner A distinto de B y C distinto del vacío por demostrar que no son iguales. Ok, entonces, ¿cómo demuestro que no son iguales? Suponer que A distinto de B. Como A distinto de B, A distinto de B existe X en A que no está en B. Existe un X en A que no está en B, o viceversa, porque podría suceder que el A estuviera completamente contenido dentro de B, entonces jamás voy a encontrar un X que esté en A y que no esté en B. Entonces aquí el problema es que hay dos posibilidades. Yo quería una sola posibilidad, ya bueno, pero voy a hacer acá. Entonces, existe, si son distintos A y B, existe un X que está en A y que no está en B, o puede suceder que exista un X que no esté en A y un X que esté en B. Esa es la manera de decir, de concluir eso. Como A distinto de B, entonces va a haber un elemento en un conjunto que no esté en el otro, pero que no sé cuál es el uno y cuál es el otro. Podría ser que exista un X en A que no esté en B o al revés. ¿Ya? Porque sabemos que esto no se va a cumplir si que A está completamente contenido en B y son distintos. O sea, si no se viola esto, que son distintos, pero que A está totalmente dentro de B, jamás voy a encontrar un X en A que no esté en B, porque se va a tener esta otra opción. Va a haber algo que esté. O sea, si tengo esto, si A está contenido propiamente dentro de B, son distintos, propiamente. Entonces, no son iguales, está bien. Si A está completamente contenido, entonces jamás voy a encontrar un X que esté acá, en A, y que no esté en B. Entonces voy a tener que decir esta opción. Existe algo que esté en B, pero no en A. Sí, por lo que está afuera. Porque el B en este ejemplo, este sería el B y el A está dentro completamente, pero no es igual. Por lo tanto, va a haber algo aquí afuera que esté en B y que no esté dentro de A. Esa es la segunda opción.
Entonces no puedo asegurarme por una de estas dos se cumple, no sé cuál. Eso es lo que quiero decir. Ya, pero eso lo estoy usando. Y como C es distinto, y como C es distinto del vacío, ¿ya? Existe un Z en C. Porque C no es vacío, así que existe un Z en C. Z en C. Entonces, veamos. Entonces a esta caja le vamos a llamar caja 1. Esa cosa, ¿no? Entonces, si estamos en la situación, si 1 se cumple, entonces tengo un X que está en A. Y tengo un X que está en A, el X está en A, pero no está en B. Y el Z está en C. Entonces el Z estoy dirigiendo, porque existe. Entonces este par ordenado, X, Z, todo esto que está aquí, este par ordenado pertenece a A plus C. Esta es la de izquierda. Pero X, Z no pertenece a B plus C. No pertenece porque si perteneciera, significa que el X está en B y el Z está en C. Pero es que el X, estoy asumiendo 1, el X no está en B. Pero esto ocurre, pues, X no está en B por hipótesis, por el 1. Si uno se cumple, listo. Demuestro, por lo tanto, esto significa, por lo tanto, A cruz C distinto de B cruz C. Eso es lo que había que demostrar. Y ahora hay que explorar la otra posibilidad. Si 2 se cumplen, ya se me está acabando el tiempo. 2, tengo. Entonces, si 2 se cumplen, no sé si esta es la manera más eficiente de hacerlo, ¿no? De demostrarlo, pero así lo hicieron en el libro. Parece que es lo más simple. Porque no trabajar con la igualdad que C sea vacío, no. ¿Qué voy a sacar con eso? Suponer que esto va a ser actuar por contradicción, ¿no? O sea, o esto o lo otro. Entonces, supongo que esto va perfecto. Es lógicamente lo más eficiente. Ok, y me falta 2. Si 2 se cumple, entonces, si 2 se cumple, está, ya, entonces aquí tengo X, Z, esto que está aquí, como el X está en B, esto pertenece a B en C. ¿Ya? Está aquí en este lado. Pero X, Z no está en A en C, porque si estuviera, no está, porque el X no está en A. Porque es muy importante. Y por lo tanto son distintos. ¿Ok? A plus C, porque hay algo aquí que no está acá. ¿No? Que no está ahí. Entonces son distintos nuevamente. Y ahí se acabó. Esa es la demostración. Se me acabó el tiempo, ya. Discúlpenme. Ok, apagar la grabación antes que me la corten.